Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Gloria a Dios. Muy buenas noches, Iglesia de Cristo, reunidos en el lugar de reunión de la Iglesia Cristiana Jeruel. Vamos hoy a transmitir este mensaje de la palabra bendita de Dios, continuando con el estudio de Éxodo. Hoy nos toca ver el capítulo 25 del libro de Éxodo, donde vamos a estudiar precisamente la ofrenda para el tabernáculo. Vamos a ver también lo que es el arca del testimonio en este día. Así que muy buenas noches a ustedes, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos hemos reunido, como lo habíamos mencionado, para orar juntos, para buscar a Dios en oración y ruego, y porque es importante que estemos teniendo el valor para hacerlo. Reunirnos en el lugar donde siempre la iglesia hemos tenido oraciones, veladas, células, reuniones cotidianamente, y así lo estamos haciendo con la sana distancia como tenemos hoy, pero también con un gozo de buscar a Dios y de saber que amamos a la iglesia. Así que vayan conmigo, Éxodo 25, voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Los que no tengan Biblia a la mano, vamos a ver los versículos en la pantalla. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo
y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los dos rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias que nos has permitido el día de hoy reunirnos desde muy buen tiempo. Estemos aquí reunidos orando anticipadamente al estudio, para que así, Señor, estemos pidiendo por la iglesia, por aquellos que han sido contagiados, por aquellos, Señor, que se han llenado de miedo, de pánico, por aquellos, Padre bendito, que, Señor, han de ser ganados para tu reino. Tu palabra bendita fluya y no vuelva vacía. Haga lo que tú quieres y por lo que sale de tu boca. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. En este capítulo 25 estamos viendo, mis amados hermanos, que Dios habla a Moisés. Veíamos en el capítulo 24 la semana pasada, dice el versículo 15 en adelante, entonces Moisés subió al monte y una nube lo cubrió. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés por en medio de la nube. Una poderosa cosa sobrenatural que pudieron ver toda la nación de los hijos de Israel. Y vemos cómo Dios llama a Moisés y dice que subió por encima del monte. Dios se encuentra con Moisés en la nube y lo lleva con él. No estaba tocando el monte ni esto, sino de una manera poderosa lo lleva. No sabemos si lo trasladó hacia un lugar u otro, pero estaba muy por encima del monte. Se veía nada más la nube, la gloria de Dios sobre esto, y dice el verso 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este pueblo experimentó algo totalmente diferente. Experimentó una realidad que ahora veía que ninguna nación había vivido lo que el pueblo de Israel vivió por su Dios, que los había rescatado de la tierra de Egipto y ahora llamándoles para ser un pueblo diferente, especial, un pueblo llamado los hijos de Dios. Y como tal, les empieza a dar leyes, ordenanzas, testimonio y, primero que nada, lo que vemos en este capítulo 25 es ofrenden. Aunque se les está llamando a ofrendar, recordemos que salió Israel de Egipto con mucha riqueza, porque Dios puso en los hijos de Egipto que les entregaran riqueza de todo tipo. Y ahora ellos podían hacerlo como una ofrenda a Dios voluntaria, dice la Escritura. Y dice así el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. O sea, se refería a un dador alegre, aquel que quiera darlo con libertad de corazón. No era una ofrenda obligatoria, no era de algo de que despójate de esto, quítate de aquello, no, sino entrégale a Dios de corazón, voluntariamente ofrenda.
Fue tan grande este llamado y tan poderosa la respuesta que hubo que decirles ya fue necesario todo esto, ya no necesitan seguir entregando más, porque todos dieron de corazón. Qué importante es esto cuando vemos que un pueblo como Israel, que estaba viendo la gloria de Dios manifestada en el monte Sinaí, y de tal manera que cuando se les llamó a ofrendar, lo hicieron todos de corazón, de corazón. Y dice el verso 3, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, y dice primero que nada oro. Dios mismo da testimonio del valor del oro. Hoy nosotros podemos decir, ¿por qué el oro es tan valioso? ¿Por qué esto? En Génesis capítulo 2, Dios le da un valor al oro y él mismo dice que el oro es bueno. En Génesis 2, en el versículo 12, dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Pregunto aquí a los que estamos reunidos, ¿será bueno el oro que hay aquí hoy en la tierra? Bueno, si a ti te dijeran, te quiero obsequiar 3 monedas de oro, ¿te parece bien 3 centenarios? ¿Lo rechazarías? Pero te dirían, bueno, escoge 3 monedas de oro que tengo en la mano derecha o 3 monedas de a 20 que tengo en la mano izquierda. Son 3 y 3, es lo mismo. ¿Cuál escogerías? Nos da risa, ¿verdad? Dice, el oro, pero sin dudar, porque el oro es bueno, lo dijo Dios. Y miren qué tan especial es que este precioso testimonio que da Dios tiene que ver mucho el oro. Vean cómo sigue diciendo. Esta es la ofrenda que tomaréis. Y luego dice el verso 4, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, también importante aquí, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y dice, ya después de que les dijo todo lo que se tenía que juntar para que el pueblo estuviera ofrendando y dando voluntariamente, ahora dice el Señor, ¿para qué es todo esto, Moisés? Porque me harán un santuario. Ahora ustedes harán un santuario para mí y hablaré en medio de ustedes, habitaré en medio de ustedes para poder hablar con ustedes. ¿Qué Dios en la antigüedad o qué Dios actualmente hace esto? Ninguno. Una nación especial con un Dios verdadero, un Dios eterno, un Dios que le estaba manifestando a Moisés cómo es que se iban a encontrar con él. Claro, vamos a ir viendo a través de todos estos estudios también de qué manera tan especial Dios manifiesta su gloria, su presencia en la nación de Israel. No podían entrar todos en bola ni hacer lo que quisieran, no. Todo tiene un perfecto orden que hoy nos damos cuenta que en nuestra vida cristiana, en Cristo Jesús nuestro Señor, también tenemos un orden tan perfecto, tan glorioso para alabanza de su nombre. Y dice la Escritura, dice el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Israel empezaba a conocer al Dios verdadero. El Dios eterno se estaba manifestando a ellos de una forma totalmente diferente a como las naciones tenían a sus dioses paganos, que no son dioses, y encontramos una primera enseñanza para nuestra vida. Dios se manifiesta al hombre siempre de dentro hacia afuera. Y estábamos comentando, lo digo ahorita aquí en este estudio,
sobre la manifestación de Dios de dentro hacia afuera. ¿Alguien quiere hacer un comentario de lo que hablábamos hace un momento? A ver, vamos a comentar algo. Sí, comentábamos que como nos muestra esta porción de la Escritura, nuestro Señor les mostraba cómo debían de empezar a construir de adentro hacia afuera, por lo que viene ahorita de cómo lo primero que tienen que construir es el arca, o sea, donde yo me voy a manifestar y donde voy a estarles dando el testimonio. Y lo que veíamos con lo que estamos aconteciendo hoy es que de adentro de nosotros, de nuestro interior, si tenemos temor, ese temor pues nos va desgastando y va acabando con nosotros. Y el amor de Dios que está en nosotros y que mora en nosotros nos permite vencer ese temor, nos permite ser exteriorizados con el amor de Dios, pero debe estar primero en nuestro interior. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Entendamos esto. Desde el mismo Génesis y ahora Éxodo 25, Dios está manifestando cómo Él está dando una enseñanza a sus hijos. Yo me manifiesto a ustedes de dentro hacia afuera. El enemigo, Satanás, quiere atacar a la gente de fuera hacia adentro, porque él no puede meterse. Dijo mi Señor Jesucristo, ¿por qué temen al hombre que solamente puede matarte el cuerpo? Temen al que puede matar el espíritu y el alma en el infierno. A él teman. ¿Qué está estableciendo nuestro Señor Jesucristo? No temas al que solamente puede matar el cuerpo, porque si no le estás dando lugar para que entonces sí te ataque adentro. Recordemos algo que es muy importante y leíamos en un estudio en Génesis capítulo 6, donde dice la Escritura que a este caballo blanco se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Y lo explicaba yo muy claramente en este estudio de cómo ese ataque del virus que lleva por nombre corona está atacando de afuera hacia adentro. Y muchos están siendo derrotados en esta batalla, porque cuando te empiezan a imponer miedo y por fuera están atacando tu mente, esto, lo otro, con tanta publicidad, con tanta acción, con tantas tragedias que hoy se están viendo, la gente empieza a tener miedo porque lo están atacando de fuera hacia adentro. Y cuando viene ese ataque hacia adentro, empieza tu mismo sistema inmunológico a tener temor, a sentirse derrotado, a desgastarse y a perder fuerzas. Aquí en la palabra de Dios encontramos cómo nuestro bendito Señor nos da un poderoso testimonio. Y cuando empieza a decirle y a manifestarle Dios a Moisés cómo es que van a hacer todo esto, como bien lo acaba de decir mi hermano Alejandro, les habló primero de dentro, lo más precioso. Tú y yo quizá haríamos el arca y el tabernáculo, y empezaríamos por lo de afuera, cubriendo toda esta parte rectangular, la entrada, empezaríamos a hablar sobre el arca el altar de bronce, estaríamos hablando quizá de lo que sigue del altar de bronce, que es la fuente, estaríamos hablando del lugar santo y todo esto. No, Dios se manifestó desde el lugar santísimo. Primero vas a construir el arca que va a estar en el lugar santísimo. Y dice así, verso 10, harán también un arca de madera de acacia. Toca un material tan especial. Esta arca, este cofre que bien lo dicen las medidas, aunque aquí lo habla por codos, que dice así, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Estamos hablando de que en la antigüedad no se hablaba de centímetros o de pulgadas, pero el codo y medio aproximadamente son 45 centímetros que se medía de aquí a la punta del dedo mayor. Así era como podíamos medir los 45 centímetros aproximadamente de la medida de un codo. Bueno,
De ahí puedes multiplicar de acuerdo a lo que dice Dios. 2 codos y medio. Esa sería una medida para que entendamos que el arca tenía un tamaño más o menos así y así. Y de altura aproximadamente, de acuerdo a lo que dice aquí, la altura, codo y medio, entonces estamos hablando aquí más un pedacito, algo así. Esto era la que era su altura. Ellos tenían que hacer de madera de acacia, una madera que ya no hay hoy, una madera especial e incorruptible, una madera que no se corrompe. Se tomaba esa madera de los montes allá en Líbano, ya no hay. Y dice la Escritura, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud ya lo acabamos de mencionar, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Tenía que estar este cofre, esta arca, tenía que estar recubierta con oro puro, con oro purísimo. Y ya vimos que el oro es bueno y que no queremos cambiar las 3 monedas de a 20 por las 3 monedas de oro. Y si te diéramos 3 monedas de plata del lado izquierdo y 3 monedas de oro del lado derecho, ¿cuál escoges? Sigues escogiendo lo que es bueno, el oro. Y dice la Escritura que la iban a cubrir por dentro y por fuera de oro, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro. Miren qué especial llamado y qué poderoso es esto. Este cofre iba a tener 4 anillos, 2 de un lado y 2 del otro, de oro, porque allí se iban a poner unas varas también de madera de acacia, cubiertas de oro puro. Y esas varas de madera de acacia no las podías quitar del arca. El arca no la podías estar tocando con las manos y tampoco cualquier persona lo iba a hacer. Y si iba a ser transportada, tenía que ser llevada con las varas. ¿Y quiénes eran los únicos que la podían transportar, mi hermano Pedro? ¿Sacerdotes? ¿Y cualquier sacerdote? No, levitas. Tenían que ser estos sacerdotes levitas escogidos para transportar el arca. ¿Quiénes eran? Los hijos de Core. Fíjense nada más, qué importancia. Y luego sigue diciendo, versículo 13, harás unas varas de madera de oro de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Cuando hablamos de un arca de testimonio, acompáñame por favor a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, y voy a dar lectura de Colosenses capítulo 2 en el verso 9. Esto es la plenitud, la plenitud. Dice así la Escritura, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Madera de acacia, que es una madera incorruptible, cubierta con el oro purísimo, la pureza. O sea, ¿qué manifiesta? La incorrupción en el cuerpo y lo puro que es nuestro bendito Señor Jesucristo. En él habita toda la deidad. Dice así, porque en él habita corporalmente, ven cómo dice claramente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Y luego dice el siguiente versículo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sabes que este versículo nos pone a pensar? Dice la Escritura que en él habita toda la deidad. Voy a poner un separador para que regrese un poquito al capítulo 25 de Éxodo, en donde está declarando la Escritura todos los materiales tan especiales que se iba a fundir con 4 anillos de oro que
que pondrás en 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y dice el verso 15, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y dice así, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Bueno, dice lo que estábamos viendo en Colosenses 2, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué nos está manifestando Dios? Estamos completos en Cristo. Las palabras de nuestro Salvador Jesucristo continuamente eran, no temas, no temas, no temas. De hecho, cuando se manifestó después de haber resucitado, les dijo, no teman, que yo mismo soy. No teman, paz a vosotros. No teman. ¿Qué es lo que se está causando hoy en día a través de toda la publicidad y todos los medios informativos y todos los cálculos que hacen y que el semáforo rojo, que está en esto, que está en el otro? Temor en el pueblo de Dios. Por eso cuando se les invita a orar, no vienen, porque no han entendido que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda. ¿Sabes una cosa? Estamos completos en Él estamos completos. Si tú empiezas a manifestar temor afuera, es que estás siendo ya manipulado por las tinieblas. Dios empezó la obra en nosotros de dentro hacia afuera. ¿Qué hizo primerito Cristo en nosotros cuando recibimos al Señor en nuestro corazón? Inmediatamente ya dejamos el pecado, dejamos de practicar algunas cosas que nos estaban cada día hundiendo más y más. No, lo primerito que nos sucedió es de dentro. Algo pasó, nacimos de nuevo. Y fue de dentro. Él puso en nosotros su Espíritu Santo y como bien lo dice Juan 3, el viento sopla donde quiere, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que nace de nuevo. Nacimos de nuevo por Cristo y ahora en Cristo estamos completos en Él. Y Él es la cabeza de todo principado. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros su cuerpo y Él nuestro Salvador. Por eso no nos podemos separar de la cabeza. Recuerden algo, iglesia. Hoy en día hay mucho ataque. ¿Para qué? Para poder debilitar a la iglesia que tiene un arma que no es carnal, sino es poderosa en Dios para destruir las fortalezas. ¿Y cuál es esa arma? La unidad en la oración, en amor. La unidad en oración. Por eso es que he estado convocando a que vengamos a orar. Tenemos que estar en la batalla. No podemos estar detrás de las trincheras escondidos. Hay que ir a la batalla, hay que salir, hay que compartir, hay que orar juntos, hay que hablar la verdad y no la confusión que este mundo está presentando. Así que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es nuestro Rey. Ahora acompáñame a Juan 14. Juan 14. Y dice la Escritura también, me voy a ir al versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y luego dice, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A ver,
¿Qué es lo que hoy se está manifestando en el mundo? Yo pregunto, ¿crees que la manifestación del Espíritu Santo es en temor? Cuando la Biblia misma dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es cuando debemos manifestarlo. Sí, qué fácil es manifestarlo cuando todo está tranquilo, cuando todo parece color de rosa, pero cuando vienen cambios a tu vida, cuando vienen cambios en las cosas y en las circunstancias que vive el mundo, entonces es cuando debes manifestar el poder de Dios, y es cuando desgraciadamente la gente se está quedando escondida en casa, escondidos. Miren, créanme, si tú piensas que con estar guardado estos 4 meses, 5 meses, ya todo acaba, no. Es un virus que ya vino para quedarse. Y nuestro organismo está preparado por si te toca y te da, para vencerlo en el nombre de Cristo. Pero si desde antes presentas temor, créeme, tu sistema inmunológico tiene miedo, se siente débil y derrotado. No puedes hacer eso. Créeme, Dios nos ha dado poder, autoridad. Tenemos un sistema inmunológico que de verdad es sumamente poderoso. Destruye gigantes, los destruye. Dios actúa por nosotros. Dios pelea por mí. Dios pelea por ti. Qué precioso es cuando dice Dios, el arca de Dios, o sea, el Espíritu de Dios está en ti. ¿Estás hablando de dentro hacia afuera o me hablas de fuera hacia adentro? Porque si me hablas de fuera hacia adentro estoy yo muy equivocado. Me vas a ver totalmente absurdo en lo que te digo. Pero yo te hablo de dentro hacia afuera. Te hablo espiritualmente. Estas batallas son espirituales. Y solo los espirituales la vencen de dentro hacia afuera. Aleluya. Amén. Y dice la Escritura, cuando vamos entendiendo esto, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, exactamente para cubrir el cofre, la caja, el arca que está en el lugar santísimo. Esta arca que estamos mencionando se va a poner en el lugar santísimo, un lugar donde solamente el sumo sacerdote puede entrar una sola vez al año. Una sola vez al año. Un lugar especial, no cualquiera entra. ¿Tú crees que puedes estar pensando que vas a entrar cuando manifiestas miedo, temor, y después vas a entrar al lugar santísimo? Yo creo que el mismo sumo sacerdote que se arriesgaba el entrar una vez al año para expiar los pecados, Dios iba a expiar los pecados tanto de él y de su familia como del pueblo, y si entraba todo miedoso y tomando así que temblando las rodillas, todo, ya desde antes estaba derrotado. Tenía que entrar, como dice la Escritura, entrar confiadamente al trono de su gracia, de su misericordia. Así que veamos un poquito sobre esto. Y cuando Dios dice en su bendita palabra, antes de ir a otros versículos, dice Dios en su bendita palabra, ya está el lugar del el arca, ya está el propiciatorio, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Escritura en Primera de Juan 2, Primera de Juan capítulo 2, ¿quién es el propiciatorio? Y dice el versículo 2, ¿quién lo quiere leer? Hermana Carmen, por favor, usted que tiene el micrófono. Primera de Juan 2, 2. Primera de Juan 2, 2. 2, 2. Dice así la palabra de nuestro Señor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el propiciatorio, Él es la propiciación, Él se encuentra en el lugar santísimo y Él
es la provisión por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo aquel que se acerque con fe para recibir el oportuno socorro. Todo el mundo. Cristo murió por todos, pero hay que acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Amén. Acercarnos. Así que nos damos cuenta. Número 1, vemos en la madera de acacia, que representa la incorruptible. Número 2, la pureza de Cristo en todo, a través de reflejada por el oro. El propiciatorio de oro purísimo, representado por Jesucristo, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Allí fue donde Cristo, en el trono de Dios, cuando le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido al Padre. La sangre de Cristo fue derramada allí, en el propiciatorio. Gloria a Dios. Pero no el terrenal, sino el celestial. Amén. Gloria a Dios. Y dice el verso 18, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás, en los extremos del propiciatorio. Y algo que tenían ellos, dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Estos querubines iban a extender sus alas de una manera tan especial que cubrían totalmente el arca. Recuerden que cuando Salomón construyó el templo, él hizo 2 querubines que abarcaban toda una pared, con sus alas cubrían pared y media, y el otro querubín la otra pared y media, y todo de oro puro, altísimos. El arca también muy especial, y los querubines al servicio de Dios, adorando, alabando y exaltando, como lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, dice así la palabra de Dios. ¿Ya estamos allí? Porque, verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí, hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle. Dice el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo pregunto, cuando vamos entendiendo cómo se manifiesta Dios en nuestra vida de dentro hacia afuera, ¿por qué temes? No temas. Miren, somos más que vencedores. Aún de ese virus no te va a derrotar. Si tú confías en Dios y te llega a dar este virus, lo vas a vencer. Y después de unos días de batalla, vas a declarar victoria y vas a dar testimonio de que Dios te ha salvado, te ha sanado y te ha hecho inmune aún a ese virus destructivo. Pero si desde hoy estás derrotado porque ya tienes miedo, pues yo pregunto, ¿qué esperas después? ¿Qué esperas después? Recordemos algo sobre el arca. Antes de continuar con ya vimos lo del arca y los querubines. Ahora, recordemos algo sobre el arca. ¿Cuántos han menospreciado el arca? Muchos. ¿Cuántos han menospreciado al Espíritu de Dios morando en ellos? Muchos. Recordamos 1 Samuel capítulo 4, cuando precisamente los hijos de un hombre que era el sumo sacerdote llamado Elí, eran un par de pillos. Y ese par de pillos, ¿qué hacía? Menospreciaban el arca.
jugaban con las ofrendas, se quedaban con todo, violaban mujeres en el lugar del templo, violaban mujeres. Eran un par de malignos y por eso la gloria de Dios ya no se manifestaba ni en el arca, ni en el arca. Miren, acompáñame a 1 Samuel 4. Yo preguntaría, ¿a quién temes más? ¿A Dios o al hombre? ¿A Dios o a las circunstancias? Y vemos aquí que la Escritura dice que estos dos pillos, ya no quiero leer esa parte, menospreciaban la gloria de Dios, el arca del testimonio. Dios se apartó y ya no estaba manifestándose al pueblo de Israel a través del arca. Entonces Israel, va a un pleito, a una guerra contra los filisteos. Llámale filisteos al virus. Son los filisteos, porque el corona viene precisamente de ese filisteo mayor que hemos compartido. Satanás es el que está trayendo todo ese engaño, toda esa mentira. Bueno, llámale filisteo. Y esos filisteos empezaron a batallar y pelear contra el pueblo de Israel. Los estaban venciendo, estaban acabando en las batallas que tenían con ellos. Entonces dijeron el pueblo de Israel, vayamos y traigamos el arca del testimonio. Sí, vayan por la cajita, pero no sabían que la cajita iba, pero no iba la presencia de Dios. No se manifestaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Israel estaba menospreciando la gloria de Dios. Desde el sumo sacerdote, como los hijos del sumo sacerdote. Y nadie decía nada. Nadie decía nada. Todos callados. Todos lo aceptaban. Entonces, cuando llega, vean lo que sucede en el verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Dice la Escritura que pelearon y derrotaron a Israel. Y no solo esto, sino se apoderaron del arca y se la llevaron a su tierra y la pusieron a un lado de su dios llamado Dagón. Cara de ser humano y cuerpo de pescado. Allí la pusieron. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué sucedió esto? Y podías decir, ¿derrotaron a Dios? ¿Tú crees que Dios puede ser derrotado? Claro que no. ¿Cuál fue entonces la causa? Menospreciaron la gloria de Dios. Menospreciaban la presencia de Dios, menospreciaban su amor, su presencia con un pueblo llamado Israel. Y por eso cuando ellos creían que Dios iba con ellos, Dios ya no iba con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tú también dices que amas a Dios y tiemblas ante el mundo? Tiemblas ante un virus que solamente se ve con un microscopio. ¿Dudas que Dios te ha dado poder y autoridad? ¿Dudas que Dios nos hizo perfectos y tenemos un organismo poderosísimo? ¿Anticuerpos grandes, grandiosos, que pueden vencer? ¿Cuántos diariamente te encuentras con diferentes virus y bacterias? Y tú no sabes, pero ha habido grandes batallas en tu cuerpo y han vencido. La pregunta es, ¿por qué piensas que esto te va a vencer? ¿Porque lo dicen los hombres? ¿Porque lo dicen las estadísticas? Sí,
porque hay mucho miedo. Y los panicados, ¡pum!, caen derrotados. Caen derrotados. Se postran de rodillas antes de tiempo. Y así veo yo al mundo postrado ante el que ganó y salió venciendo para vencer. ¿No te has puesto a pensar eso? La pregunta es, ¿se te ha olvidado que en el lugar santísimo, en tu vida, habita el poder del Espíritu Santo? Gloria a Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros, pero se nos ha olvidado y por eso es que pasa lo que pasa. Se nos está yendo el tiempo bien rápido. Continuamos la próxima semana. Ni siquiera avancé, pero nos iba a tocar una parte valiosa, pero continuará. Mis amados hermanos, que Dios les guarde, les bendiga. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias porque estuvimos juntos en oración, nos apoyamos en oración. Qué bendiciones estar reunidos, aunque sea con hermanos, 5 hermanos que estamos aquí, más el pastor, orando. Estuvimos orando por ustedes, mis hermanos. No olviden, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Cristo, toda la gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias en esta noche porque, Señor, a través de tu palabra podemos entender tu bendita voluntad para nuestra vida. Señor, si hay que entrar a un centro comercial y ponernos un cubrebocas, está bien. A un banco y con cubrebocas está bien, a un lugar donde nos obligan a ponerlo está bien, pero no para que nos quedemos todo el tiempo guardados en casa, escondidos y con temor. Eso no está bien. Tenemos que realizar nuestras actividades, tenemos que salir y testificar de Jesucristo, compartir que el poder de Dios está en nuestra vida y se llama un lugar santísimo que ha sido escogido por Dios para habitar en nosotros. Que así sea. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te alabamos, Dios mío, y gracias por tu divina protección. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos avisos, mi hermano Manuel. Saludos. A ver, nos va a decir Emanuel, póngale el micrófono para que él mismo dé los saludos a todos los hermanos que hoy nos están comentando. A ver, bueno, saludos a nuestra hermana Araceli Madrid, a Ferrolín, ¿quién más está por acá? Clemen Cabo Romero, Leticia Herrada, Sarita Cortés, hermano Cortés, todos mandan saludos. Ana María Rodríguez Jiménez, Rosa María López, Iris Pérez, Teo Linares, Norberto Sánchez, todos mandan sus saludos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por estar en las transmisiones de los estudios. Que nos dé Dios autoridad con su poderosa palabra. Hay anuncios y los bendecimos al dador alegre, bendecimos a aquel que continúa trayendo su donativo para la gloria de Dios. Tu ofrenda, así como lo haces voluntariamente y de corazón. Que Dios les guarde, iglesia. Bendiciones. Amén.